Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Misticismo y Cristianismo, cuando las emociones reemplazan a la palabra, escrito por Benjamin B. Warfield. En cada época, la Iglesia ha tenido que discernir entre la voz de Dios y el eco de su propio corazón. A lo largo de los siglos, muchos han buscado a Dios en la emoción, en la intuición o en la experiencia interior. Pero cuando la experiencia se convierte en juez de la verdad, la fe se disuelve en sentimiento y el cristianismo pierde su fundamento. Benjamin Warfield levantó su voz para advertir a la Iglesia que el misticismo, aunque use lenguaje cristiano, no es cristianismo si reemplaza la revelación divina por la percepción humana. El Evangelio no descansa en lo que el hombre siente de Dios, sino en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra y en su Hijo. Esta enseñanza nos llama a volver al fundamento de toda fe verdadera, la verdad revelada por Dios y no la ilusión del corazón humano. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. La religión es, en resumen, la reacción del alma humana en presencia de Dios. Dado que Dios forma parte del entorno del hombre, tanto como la tierra que pisa, nadie puede escapar de la religión, como tampoco puede escapar de la gravitación. Pero aunque cada hombre reacciona necesariamente ante Dios, cada uno reacciona de forma diversa, según su naturaleza, o mejor dicho, según su temperamento. Así, en términos generales, surgen tres tipos principales de religión, correspondientes a las tres variedades principales de la actividad del espíritu humano: intelectual, emocional y voluntaria. Según predomine en él el intelecto, la sensibilidad o la voluntad, cada hombre se crea una religión predominantemente intelectual, sensible o de voluntad activa. Y todas las religiones que los hombres han creado se sitúan entre estos tres tipos, según se produzcan con mayor o menor pureza o se entremezclen entre sí. Decimos deliberadamente, todas las religiones que los hombres han creado para sí mismos, pues existe una división aún más fundamental entre las religiones que la que proporcionan estas variedades. Esta es la división entre las religiones creadas por el hombre y las creadas por Dios. Además de las religiones que el hombre ha creado para sí mismo, Dios ha creado una religión para el hombre. Llamamos a esta religión revelada. Y la división más fundamental que separa a las religiones es la que separa la religión revelada de las religiones no reveladas. Por supuesto, no pretendemos negar que exista un elemento de revelación en todas las religiones. Dios es una persona, y las personas solo se conocen cuando se dan a conocer, cuando se revelan. El término revelación se utiliza en esta distinción, por lo tanto, en un sentido significativo. En las religiones no reveladas, Dios solo se conoce como se ha revelado en sus actos de creación y gobierno del mundo. Como toda persona debe revelarse en sus actos, si es que actúa. En la única religión revelada, Dios también se ha revelado en actos de gracia especial, entre los que se incluye la palabra abierta. Existe, por lo tanto, un elemento en la religión revelada que no se encuentra en ninguna religión no revelada. Este es el elemento de la autoridad. La religión revelada llega al hombre desde fuera. Se le impone desde una fuente superior a su propio espíritu. Las religiones no reveladas, en cambio, no provienen de una fuente superior a la del propio espíritu humano. Por mucho que difieran entre sí en la importancia relativa que se otorga al funcionamiento del intelecto, la sensibilidad o la voluntad, tienen este elemento fundamental en común. En otras palabras, todas son religiones naturales, en contraposición a la única religión sobrenatural que Dios ha creado. Existe, entonces, un verdadero sentido en el que se puede decir que las religiones no reveladas son religiones del espíritu, y la religión revelada es la religión de la autoridad. La autoridad es el correlato de la revelación, y donde quiera que exista la revelación, y solo donde la hay autoridad. Precisamente porque en la revelación no vemos al hombre extendiendo sus manos inertes hacia Dios y tanteándolo a tientas por si acaso lo encuentra, sino a Dios extendiendo sus manos poderosas hacia el hombre, brindándole ayuda en su necesidad, vemos en ello un don de Dios, no una creación del hombre. Por otro lado, la característica de todas las religiones no reveladas es que son claramente artificiales. No tienen autoridad a la que apelar.
se basan únicamente en las liberaciones del espíritu humano. Como Rudyard Kipling, astutamente, hace declarar a su Tommy, el pagano en su ceguera se inclina ante la madera y la piedra. No obedece ninguna orden a menos que sea suya. Naturalmente, a este respecto, no importa si se apela principalmente al elemento racional, emocional o volitivo de las actividades del espíritu humano. En ningún caso los cimientos son más profundos que el propio espíritu humano, y nada aparece en la estructura que se erige que éste no aporte. Sin embargo, la preponderancia de una u otra de estas actividades en la estructura sí marca una enorme diferencia en el aspecto de dicha estructura. Misticismo es el nombre que se da a la estructura específica, cuyo lugar predominante ocupa la sensibilidad. Es característico del misticismo apelar a los sentimientos como única fuente, o al menos normativa, del conocimiento de las cosas divinas. Es decir, es el sentimiento religioso el que constituye para él la fuente del conocimiento religioso. Por supuesto, los místicos difieren entre sí en la coherencia con la que aplican su principio, y por supuesto, difieren entre sí en la explicación que dan de este sentimiento religioso al que apelan. Existen, por lo tanto, muchas variedades de místicos, puros e impuros, consistentes e inconsistentes, naturalistas y sobrenaturalistas, panteístas y teístas, incluso cristianos. Lo que todos ellos tienen en común, y lo que los hace místicos, es que todos se basan en el sentimiento religioso como fuente del conocimiento de las cosas divinas. La gran variedad de explicaciones que los místicos dan sobre el sentimiento al que apelan surge de la propia naturaleza del caso. Hay una razón más profunda para que un místico sea mudo, eso es lo que implica el nombre, que la de querer convertir sus descubrimientos en un misterio. Es mudo, porque, como místico, no tiene nada que decir. Cuando se sumerge en sí mismo, encuentra sentimientos, no concepciones. La suya es una religión emocional, no conceptual. Y los sentimientos, las emociones, aunque no inaudibles, no son articulables. Como místico, carece de un lenguaje conceptual para expresar lo que siente. Si intenta describirlo, debe emplear términos derivados del pensamiento religioso o filosófico en boga, es decir, un lenguaje no místico. Sus manos pueden ser las de Esaú, pero su voz es la de Jacob. El lenguaje con el que describe la realidad que encuentra en su interior no indica en absoluto, entonces, ¿qué es? Es simplemente una concesión a la necesidad de comunicarse con el mundo exterior o con su propio yo más externo. Lo que encuentra en su interior es, según su percepción, un abismo indecible. Y Sinesio no se hace ninguna injusticia a sí mismo, ni a sus compañeros místicos cuando declara que la mente mística dice esto y aquello, dando vueltas en torno al abismo indecible. Al borde de este abismo, el místico puede permanecer reverencial, y reverenciado al borde, puede deificarlo. Entonces lo llama indistintamente Brahm o Zeus, Alá o el Espíritu Santo, según como se le llame. Explica su significado, en otras palabras, en términos de la concepción del universo que ha traído consigo, o, como está más de moda ahora, cada uno según su propia cosmovisión. Quienes se dejan llevar por una concepción naturalista del mundo, hablarán naturalmente del sentimiento religioso, del que han adquirido profunda conciencia, como solo uno de los múltiples movimientos naturales del alma humana, y buscarán simplemente, mediante un análisis lógico de sus presuposiciones e implicaciones, extraer su significado completo. Quienes se sumergen en una cosmovisión panteísta hablarán de sus movimientos como movimientos de la conciencia subliminal y los interpretarán como las erupciones en nuestro interior de la base divina de todas las cosas. Al escucharlas, se conciben como hundirse bajo las olas que azotan la superficie del océano del ser y penetrar en sus profundidades. Sí, por otro lado, el místico resulta ser teísta. Puede considerar los movimientos de sus sentimientos religiosos como efectos en su alma, forjados por las acciones voluntarias del Dios a quien reconoce. Y si resulta ser cristiano, puede interpretar estos movimientos, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, como la guía del Espíritu Santo o como las manifestaciones en él de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Este misticismo cristiano, obviamente, no difiere en ningún aspecto esencial de los fenómenos paralelos observables en otras religiones. Es simplemente un misticismo general que se manifiesta en el terreno cristiano y se interpreta en consecuencia en las formas del pensamiento cristiano. Es un misticismo que ha aprendido a hablar en lenguaje cristiano. Los fenómenos en sí mismos son universales. Nunca ha habido una época en el mundo, ni una forma de religión, en la que no hayan sido evidentes. Siempre hay hombres que se distinguen entre sus semejantes por escuchar la voz interior y que, rechazando la advertencia que Thoas dirige a Ifigenia en la obra de Goethe, no habla Dios, solo tu corazón habla. Responden como Ifigenia, con apasionada convicción. Solo a través de nuestros corazones hablan los dioses. Pero estos fenómenos comunes se interpretan naturalmente, en cada caso, según las presuposiciones generales de cada sujeto u observador. Así, por ejemplo, se las trata como la intrusión de Dios en el alma, Rivet, o como la intrusión involuntaria del inconsciente en la conciencia, Hartmann, o como la intrusión del subconsciente en la conciencia, Duprel, o como la intrusión del sentimiento, fuerte y dominante, en las operaciones del intelecto, Goethe. Según estas diversas interpretaciones, obtenemos diferentes tipos de misticismo que difieren entre sí no tanto en su carácter intrínseco como en las explicaciones que ofrecen de los fenómenos comunes. Se han hecho muchos intentos para organizar estos tipos en esquemas lógicos que abarquen todas las variedades y las presenten en un orden inteligible. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de los fines perseguidos, R. A. Bogan distingue entre misticismo teópata, teosófico y teúrgico. El primero se contenta con el sentimiento, mientras que el segundo aspira al conocimiento y el tercero busca el poder. Estas mismas clases podrían quizás denominarse, de forma más sencilla, misticismo emocional, intelectual y tematizador. Desde el punto de vista de la investigación de las fuentes del conocimiento religioso, se presentan cuatro variedades bien definidas, que han recibido los nombres de misticismo naturalista, sobrenaturalista, teosófico y panteísta. El elemento común en todas estas variedades de misticismo es que buscan la totalidad, o la mayor parte, o lo normativo, o al menos una parte sustancial, del conocimiento de Dios en los sentimientos humanos, a los que consideran la única, o al menos la más confiable, fuente más directa del conocimiento de Dios. Las diferencias entre ellos radican en las concepciones divergentes que mantienen sobre el origen de los sentimientos religiosos a los que apelan. El misticismo naturalista los concibe simplemente como la conciencia religiosa natural de los hombres, estimulada e influenciada por las circunstancias del individuo. El misticismo sobrenaturalista, como los efectos de las operaciones del Espíritu Divino en el corazón, donde el espíritu humano se mueve solo al ser impulsado por lo divino. El misticismo teosófico va un paso más allá y considera los sentimientos religiosos como las huellas de la deidad que se mueven en el alma, y por lo tanto, como fuentes inmediatas del conocimiento de Dios que se obtiene mediante la simple quietud y la contemplación absorta de estos movimientos. El misticismo panteísta avanza hasta la identificación completa del alma con Dios, a quien se debe conocer aplicando el simple axioma, conócete a ti mismo. El tipo llamado sobrenaturalista es el que presenta mayor afinidad con el cristianismo. Por consiguiente, el misticismo cristiano, en su mejor expresión, adopta esta forma y pasa inadvertidamente de ella al cristianismo evangélico, para el cual la morada del Espíritu Santo, el Cristo interior, es fundamental y que se regocija en experiencias espirituales como las que se resumen en las antiguas categorías de regeneración y santificación. La regeneración del alma a una nueva vida y la guía del alma recién creada por el camino de la santidad. De estas experiencias, por supuesto, se puede inferir mucho no solo de los modos en que Dios obra en la salvación de los hombres, sino también de la naturaleza y el carácter de Dios el obrero. La distinción entre este tipo de misticismo y el cristianismo evangélico, desde la perspectiva que ahora nos ocupa, es, sin embargo, clara. El cristianismo evangélico interpreta toda experiencia religiosa según la revelación normativa de Dios, registrada en las Sagradas Escrituras, y la guía, dirige y corrige a partir de ellas, moldeándola así en armonía con lo que Dios, en su palabra revelada, establece como la vida cristiana normal.
El místico, por otro lado, tiende a sustituir su experiencia religiosa por la revelación objetiva de Dios registrada en la palabra escrita, como fuente de la que deriva su conocimiento de Dios, o al menos a subordinar la palabra expresamente revelada, como la fuente menos directa y convincente de conocimiento de Dios, a su propia experiencia religiosa. El resultado es que la revelación externa pierde valor si no se la deja totalmente de lado. En la historia del pensamiento cristiano, el misticismo aparece, por consiguiente, como esa tendencia entre los cristianos profesantes que mira hacia adentro, es decir, hacia los sentimientos religiosos en su búsqueda de Dios. Pretende contemplar en el alma las inspiraciones del Espíritu Divino y encuentra en ellas las únicas fuentes de conocimiento confiable de Dios, o las fuentes más inmediatas y convincentes de dicho conocimiento, o al menos una fuente coordinada junto con la palabra escrita. La característica del misticismo cristiano, desde el punto de vista del conocimiento religioso, es, por lo tanto, su apelación a la luz interior, o palabra interna, ya sea con exclusión de la palabra externa o escrita, o como superior a ella y normativa para su interpretación, o al menos como autoridad coordinada con ella. Esta luz interior, o palabra interna, se concibe no como la comprensión racional, sino como la liberación inmediata del sentimiento religioso. De hecho, ahora carecemos de criterios, aparte de la palabra escrita, para distinguir entre las mociones del corazón que el Espíritu de Dios crea en nosotros y las que surgen del funcionamiento natural de la conciencia religiosa. Esta sustitución de la palabra objetiva por nuestra experiencia religiosa, o conciencia cristiana, como a veces se la llama, como fuente adecuada de nuestro conocimiento religioso, termina, por lo tanto, o bien en llevarnos a un misticismo puramente racionalista, o bien se ve rescatada de él por la postulación de una relación del alma con Dios, que tiende fuertemente al misticismo panteizante. De hecho, el misticismo en la Iglesia gravita, con bastante regularidad, tanto hacia el racionalismo como hacia el panteísmo. De hecho, parece diferir del racionalismo principalmente en su temperamento, si no podríamos decir en su temperatura. Ambos tienen en común que apelan al conocimiento de Dios únicamente a lo interno del hombre, y aquello a lo que, en el interior del hombre, los hombres realmente apelan, parece estar determinado en gran medida por sus temperamentos, o como se ha dicho, por su temperatura. El alma humana es, en el mejor de los casos, algo pequeño. No está dividida en compartimentos estancos. Las corrientes de sentimiento que fluyen en ella y los juicios del entendimiento que se forman incesantemente en ella actúan y reaccionan constantemente entre sí. No siempre le resulta fácil tener perfectamente claro, mientras se vuelve hacia sí misma y contempla sus complejos movimientos, la verdadera fuente, racional o emocional, de las impresiones que observa cristalizar en convicciones. En consecuencia, se ha observado con frecuencia en el progreso de la historia que los hombres que han abandonado la guía de la revelación externa se han vuelto místicos o racionalistas, en gran medida según su vida religiosa fuera cálida o fría. En períodos de fervor religioso o en períodos de reacciones religiosas fervientes, son místicos. En períodos de decadencia religiosa, son racionalistas. De hecho, la misma persona a veces oscila entre ambos puntos de vista con suma facilidad. Sin embargo, es con el panteísmo con quien el misticismo se asocia más estrechamente. De hecho, no sería falso decir que, como fenómeno histórico, el misticismo es simplemente panteísmo reducido a religión, es decir, con sus postulados transformados en fines. Las defensas del misticismo contra la inevitable y verdadera acusación de panteizar suelen, de hecho, detenerse en el anuncio de este hecho perjudicial. Lasson, comenta Dean Inge, como si esa fuera la conclusión del asunto en lugar de, como es, la confesión de juicio. Dice bien en su libro sobre Meister Eckhart, el misticismo lo ve todo desde el punto de vista de la teleología, mientras que el panteísmo generalmente se detiene en la causalidad. Lo importante es observar que es precisamente lo que el panteísmo, al ser una filosofía, postula como condiciones del ser, lo que el misticismo, al ser una religión, propone como objetos de logro. El misticismo es simplemente, por lo tanto, panteísmo expresado en términos de aspiración religiosa.
Esto es tan cierto dentro de la iglesia cristiana como fuera de ella. Todas las formas de misticismo, sin duda, han encontrado su lugar en la iglesia. O quizás deberíamos decir más bien que siempre han existido en ella y que, de vez en cuando, han manifestado su presencia. Esto debe decirse incluso del misticismo naturalista. Hay quienes se llaman cristianos y, sin embargo, conciben el cristianismo simplemente como el sentimiento religioso natural, impulsado por el contacto con el impulso religioso desatado por Jesucristo y transmitido a través de los siglos por las leyes naturales del movimiento, como el movimiento se transmite, por ejemplo, a través de una hilera de bolas de billar en contacto. Sin embargo, sería acertado decir que el misticismo, como fenómeno en la historia de la Iglesia, ha surgido comúnmente tras la influencia dominante en el mundo contemporáneo de una filosofía panteísante. Es el producto de un modo de pensar panteísante que atenta contra la naturaleza religiosa, o si preferimos expresarlo desde el punto de vista opuesto, del pensamiento religioso que busca asimilarse y expresarse en términos de una filosofía panteísante. La corriente más completa de pensamiento místico que ha penetrado en la Iglesia tiene su origen en la filosofía neoplatónica. Su naturalización en la Iglesia oriental se suele atribuir a los escritos del pseudo Dionisio. Juan Escoto Erígena abrió para ella, en el mismo sentido amplio, las compuertas de la Iglesia occidental. Ha fluido con fuerza a lo largo de los siglos posteriores, ensanchándose aquí y allá en pequeños lagos. La forma de misticismo que más perturba a las iglesias protestantes modernas proviene, sin embargo, de una fuente diferente. Tiene su origen en el movimiento inaugurado en el primer tercio del siglo XIX por Friedrich Schleiermacher, con el supuesto propósito de rescatar al cristianismo de los asaltos del racionalismo, reivindicando para la religión su propio derecho a la existencia independiente, en una región más allá de la razón. El resultado de este intento de separar la religión de la razón ha sido, por supuesto, simplemente volver irrazonable la religión. Incluso Plotino nos advirtió hace mucho tiempo que quien quiera elevarse por encima de la razón queda fuera de ella. Pero lo que nos preocupa inmediatamente observar es el rechazo generalizado de toda autoridad externa, que ha sido uno de los resultados de este movimiento, y el consiguiente retroceso de los hombres hacia su experiencia religiosa, ya sea colectiva o individual, como única base fiable para sus convicciones religiosas. Esto es, por supuesto, solo la luz interior de una forma anterior de misticismo bajo un nombre nuevo y, así se esperaba, más inofensivo, y por lo tanto, está naturalmente cargado con todos los males inherentes a la actitud mística. Estos males no afectan solo a las formas extremas de misticismo. Son intrínsecos a los dos principios comunes que dan a todas sus formas su carácter fundamental: la tergiversación de la autoridad externa y el intento de descubrir en los movimientos de las sensibilidades el fundamento o la norma de toda la verdad religiosa que será reconocida. Los místicos, dice George Tyrrell, creen tocar lo divino cuando solo han difuminado la forma humana con una nube de palabras. Lo asombroso de este juicio no es el juicio en sí, sino la fuente de la que proviene. Pues el propio Tyrrell, como modernista, coincidía con nuestros experiencialistas, y al mirar hacia el futuro, solo veía el misticismo como último refugio para la religión. Utin y Loisy tienen razón, escribe. El cristianismo del futuro consistirá en misticismo y caridad, y posiblemente en la Eucaristía en su forma primitiva como vínculo externo. No deseo nada más. La realidad es que esta experiencia religiosa, a la que se nos remite para nuestro conocimiento religioso, solo puede hablarnos en el lenguaje del pensamiento religioso, y donde no hay pensamiento religioso que le dé un lenguaje, es muda. Y sobre todo, cabe señalar puntualmente, no puede hablarnos en un lenguaje cristiano, a menos que éste se lo preste la revelación cristiana. El rechazo de la autoridad externa y nuestra relegación a la experiencia religiosa para nuestro conocimiento religioso no es, ni más ni menos, que la abolición definitiva del cristianismo y su sustitución por la religión natural. Tyrrell lo comprendió perfectamente, y a eso se refiere cuando habla del cristianismo del futuro como reducido a misticismo y caridad. Todos los hechos desconcertantes del cristianismo,
Esta es su perspectiva: la encarnación y resurrección del Hijo de Dios y todas las doctrinas desconcertantes del cristianismo, la expiación en la sangre de Cristo, la renovación por el Espíritu, la resurrección del cuerpo. Todo, todo desaparecerá, porque todo esto se basa en la autoridad externa, y los hombres se conformarán, se verán obligados a conformarse con las mociones de su propia sensibilidad religiosa y, esperemos, con la caridad. No hay nada más importante en la época en que vivimos que tener siempre presente que todo el cristianismo se basa precisamente en la autoridad externa. La religión, por supuesto, puede existir sin autoridad externa, pues el hombre es un ser religioso y funcionará religiosamente siempre y en todo lugar. Pero el cristianismo, no. El cristianismo se basa en la autoridad externa, y eso por la sencilla razón de que no es producto del sentimiento religioso del hombre, sino un don de Dios. Pedirnos que dejemos de lado la autoridad externa y nos centremos en lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros. Llámenlo como quieran: experiencia religiosa, conciencia cristiana, luz interior, lo divino inmanente. Es pedirnos que descartemos el cristianismo y regresemos a la religión natural. La religión natural, por supuesto, es buena en su propio lugar y para sus propios fines. Nadie duda, o nadie debería dudar, de que los hombres son religiosos por naturaleza y tendrán una religión en cualquier caso. El sensus divinitatis, implantado en nosotros, para emplear las frases de Calvino, funciona inevitablemente como un semen religionis. Por supuesto, el cristianismo no suprime ni sustituye esta religión natural, la revitaliza, la confirma y la enriquece. Pero hace mucho más que esto, y, por grande que sea, es perdonable que a veces se pase por alto. La complementa y, al complementarla, la transforma, convirtiéndola, con sus complementos, en una religión adecuada a las necesidades del hombre pecador. No hay nada soteriológico en la religión natural. Surge de las relaciones reconocidas entre la criatura y su creador. Es la respuesta de la criatura a la percepción de su Señor en sentimientos de dependencia y responsabilidad. No sabe nada de salvación. Cuando la criatura se ha convertido en pecadora y las relaciones que le son propias como criatura con su Señor han sido sustituidas por las relaciones propias del criminal con su juez, la religión natural es muda. Fracasa simplemente porque es religión natural y no está a la altura de las condiciones antinaturales. Por supuesto, no decimos que esté suspendida, solo decimos que se ha vuelto inadecuada. Requiere ser complementada con elementos propios de la relación de la criatura ofensora con el Señor ofendido. Esto es lo que aporta el cristianismo, y precisamente por ello complementa y transforma la religión natural hasta convertirla en una religión para pecadores. No la reemplaza, la asume en su totalidad, ampliándola y desarrollándola en nuevos aspectos para satisfacer nuevas necesidades y complementándola donde sea insuficiente para ellas. Hemos abordado aquí los elementos de verdad de la afirmación de George Tyrrell, por lo demás bastante extraña, de que el cristianismo no se basa en el judaísmo, sino en el paganismo. La antítesis es lamentable. Aunque en sentidos muy diferentes, el cristianismo se basa tanto en el judaísmo como en el paganismo. Es la culminación de la religión sobrenatural iniciada en el judaísmo, y es el complemento sobrenatural de la religión natural que subyace a todas las horribles perversiones del paganismo. Tyrrell, considerando todo desde la perspectiva de su catolicismo y abordando tanto los juicios históricos como los teológicos, formula su argumento de esta manera: que el catolicismo es paganismo cristianizado o religión mundial, y no el judaísmo cristianizado del Nuevo Testamento. La idea que pretende expresar es que el catolicismo es la única forma sostenible de cristianismo, porque solo él se funda, no en el judaísmo, sino en la religión mundial. Lo que merece nuestra atención es que dice religión mundial, no religiones mundiales. No piensa en la infinita variedad de religiones paganas, muchas de ellas bastante vulgares, ninguna de ellas digna de la humanidad. Los peores crímenes del hombre son sus religiones, dice el Dr. Fauns en alguna parte, de manera muy sorprendente, sino en la religión subyacente que las sostiene y les da el valor que poseen a todas ellas. Ahora bien,
El misticismo es precisamente esta religión mundial, es decir, la expresión de la religiosidad indeleble de la raza humana. En la medida en que es esto, y nada más que esto, es religión válida y eterna. Nadie puede prescindir de ella, ni siquiera el cristiano. Pero no es una religión adecuada para los pecadores, y cuando se impone como una religión adecuada para los pecadores, se excede y se convierte, en palabras del poeta, en alcahuete de los señores del infierno. Vitalizada, informada, complementada y transformada por el cristianismo, al proporcionarle el fundamento natural de su estructura sobrenatural, es una religión válida. Como sustituto del cristianismo, no es simplemente un retorno a los elementos miserables del mundo, sino que inevitablemente se degrada a algo mucho peor. Confinándose en lo que puede encontrar en sí mismo, el hombre naturalmente no puede superarse a sí mismo, y desafortunadamente, el yo sobre el que no puede elevarse es un yo pecador. El orgullo inherente a la actitud serena y reservada que no reconoce ninguna verdad que no se encuentre en uno mismo es ya un rasgo desagradable y también peligroso, ya que, desgraciadamente, el orgullo crece según lo que lo alimenta. La historia del misticismo demuestra con demasiada claridad que quien empieza buscando a Dios en su interior puede acabar confundiéndose con Dios. Podríamos pensar que el señor Chesterton eligió su lenguaje con un poco más de delicadeza, pero lo que dice de la siguiente manera, tan contundente, necesita mucho ser dicho en esta generación con palabras que llamen la atención. Había visto una observación como la que hemos citado de Tyrrell, en el sentido de que el cristianismo del futuro será mero misticismo. Así es como lo aborda. Hace apenas unos días vi en un excelente semanario de tono puritano esta observación, que el cristianismo, despojado de su armadura dogmática, ¿quién hablaría de un hombre despojado de su armadura de huesos? Resultó ser nada más que la doctrina cuáquera de la luz interior. Ahora bien, si dijera que el cristianismo vino al mundo específicamente para destruir la doctrina de la luz interior, exageraría, pero estaría mucho más cerca de la verdad. De todas las formas concebibles de iluminación, la peor es lo que esta gente llama la luz interior. De todas las religiones horribles, la más horrible es la adoración del Dios interior. Cualquiera que conozca a alguien sabe cómo funciona. Cualquiera que conozca a alguien del centro superior de pensamiento sabe cómo funciona. Que Jones adore al Dios interior significa, en última instancia, que Jones adore a Jones. Que Jones adore al sol o a la luna, a cualquier cosa antes que a la luz interior. Que Jones adore a gatos o cocodrilos, si los encuentra en su calle, pero no al Dios interior. El cristianismo surgió al mundo, en primer lugar, para afirmar con fuerza que el hombre no solo debía mirar hacia adentro, sino también hacia afuera, para contemplar con asombro y entusiasmo una compañía divina y un capitán divino. La única gracia de ser cristiano era que el hombre no se quedaba solo con la luz interior, sino que reconocía definitivamente una luz exterior, hermosa como el sol, clara como la luna, imponente como un ejército con estandartes. Ciertamente, por valiosa que sea la luz interior, por muy adecuada que sea para hombres que no fueron pecadores, no hay destino más terrible para un pecador que quedarse solo con ella. Y no debemos ignorar que precisamente eso, en toda la terrible realidad de su significado, es lo que significa el misticismo. Por encima de todos los demás elementos del cristianismo, Cristo y lo que Cristo representa, con la cruz en el centro, nos llegan únicamente por autoridad externa. Sin autoridad externa, sin Cristo, sin cruz de Cristo. Porque Cristo es historia, y la cruz de Cristo es historia, y el misticismo que vive únicamente de lo interior no puede tener nada que ver con la historia. El misticismo que busca únicamente verdades eternas no puede tener nada que ver con el tiempo y lo que ha sucedido en el tiempo. En consecuencia, toda una serie de escritores devocionales místicos recientes subliman el conjunto de esos hechos históricos, que no decimos que simplemente se encuentran en la base del cristianismo, sino que, más bien, constituyen la esencia misma del cristianismo, en un mero conjunto de símbolos, una dramatización de experiencias psicológicas que se suceden en el alma. Cristo mismo se convierte en un simple signo externo de una gracia interior. Lean solo los escritos de John Cordelier. Sin embargo, ni siquiera el místico más reticente
puede escapar por completo a este proceso de eliminación del Cristo externo, debido a que no encontrará en su religión nada que no encuentre dentro de sí mismo. Tarde o temprano deberá ir más allá de Cristo. No nos gusta el racionalismo de Wilhelm Hermann, tanto como el misticismo, y preferiríamos no tener a Cristo en absoluto, como el Cristo que Hermann nos ofrece. Pero Hermann dice la verdad absoluta cuando explica con palabras bien escogidas que la piedad del místico es tal que, en el punto más alto al que conduce, Cristo debe desvanecerse del alma junto con todo lo externo. Cuando ha encontrado a Dios, explica de nuevo, el místico ha dejado atrás a Cristo. En el mejor de los casos, Cristo puede ser para el místico solo el místico modelo, no el camino mismo como él mismo declaró, sino solo un viajero que nos acompaña en el camino común. Así, la señorita Underhill lo describe con gran detalle, pero no solo ella. Soderblom dice de von Hugel que Jesús es para él simplemente un punto culminante en el desarrollo religioso al que el hombre debe aspirar. No tiene ojo, añade, para el poder personal único que su figura ejerce sobre el hombre. Esto se aplica a toda la clase, pero es necesario decir mucho más. Cristo puede ser el hermano del místico. Incluso puede ser su ejemplo y líder, aunque no siempre se le reconoce como tal. Lo que no puede ser de ninguna manera es su Salvador. ¿Acaso no está Dios en él? ¿Y no tiene que simplemente sumergirse en sí mismo para sumergirse en Dios? No necesita la salvación ni le da cabida. Oímos mucho hablar de la rebelión del misticismo contra la teoría forense de la expiación y la justicia imputada. Esto es un mero eufemismo para su rebelión contra toda expiación y toda justificación. Todo el aspecto externo de la salvación cristiana simplemente se desvanece. Con el mismo lenguaje eufemístico, la señorita Underhill declara que nada hecho por nosotros, ni mostrado a nosotros, puede tener el significado de lo que se hace en nosotros. Quiere decir que no tiene ningún significado para nosotros. Incluso un tal William Law puede decir, Cristo dado por nosotros no es ni más ni menos que Cristo dado en nosotros. Él no es en ningún otro sentido nuestra expiación completa, perfecta y suficiente, sino como su naturaleza y espíritu nacen y se forman en nosotros. La cruz y todo lo que la cruz representa son abolidos. Se convierte, en el mejor de los casos, en un símbolo de una ley general, per aspera ad astra. Solo hay una salvación para toda la humanidad, dice Lao, y el camino hacia ella es uno solo, el deseo del alma volcada hacia Dios. Este deseo lleva el alma a Dios y Dios al alma. Se une a Dios, coopera con Dios y es una sola vida con Dios. Si todavía se habla de Cristo, de su muerte, resurrección y ascensión, y todas las corrientes del sentimiento religioso aún se dirigen a Él, es porque los cristianos deben hablar y sentir así. Las mismas experiencias pueden tenerse bajo otros cielos y, bajo ellos, se expresarán en otros términos, apropiados a las tradiciones de esos otros tiempos y lugares. Que el misticismo cristiano sea misticismo de Cristo, buscando y encontrando a Cristo en nuestro interior y remitiendo todos sus éxtasis a Él, es, por tanto, solo un accidente. E incluso las funciones de este Cristo en nosotros, que es el único que conoce, se degradan muy por debajo de las del Cristo en nosotros, de la revelación cristiana. Lo grandioso del Cristo inmanente de la revelación cristiana es que viene a nosotros en su espíritu, con poder creador. Veni, Creator Spiritus, cantamos y aspiramos a ser nuevas criaturas, creadas en Cristo Jesús a una nueva vida. El místico no permitirá una resurrección de entre los muertos, sino solo un despertar del sueño. Cristo entra en el corazón no para producir algo nuevo, sino para despertar lo que estaba latente, lo que ha pertenecido al hombre como hombre desde el principio y solo necesita ser puesto en acción. Si Cristo debía suscitar una nueva vida como la suya en cada hombre, escribe Law, entonces cada hombre debe haber tenido originalmente, en lo más íntimo de su vida, una semilla de Cristo, o Cristo como semilla del cielo, yaciendo allí en un estado de insensibilidad, de la cual no podría surgir sino por el poder mediador de Cristo. No puede concebir que Cristo traiga algo nuevo. Lo que Cristo parece traer, en realidad ya lo encuentra allí. La palabra de Dios dice,
Es el tesoro oculto de cada alma humana, encerrado en carne y hueso, hasta que, como un lucero, surge en nuestros corazones y transforma al hijo de un Adán terrenal en hijo de Dios. Nada nos es traído. Lo que ya está en nosotros solo se saca a la luz, y lo que ya está en nosotros, en cada hombre, es la palabra de Dios. Este es el misticismo de Cristo, es decir, es el misticismo en el que la divinidad que reside en cada hombre, por naturaleza se llama Cristo, en lugar de, digamos, Brahms, Alá o lo que sea. Incluso en un movimiento como el representado por el culto al momento efímero del obispo Chandler, se observa la acción desintegradora del misticismo sobre el cristianismo histórico, que es todo el cristianismo que existe. El propio obispo Chandler, nos complace decirlo, exalta la cruz y la considera una influencia creadora en la vida de los hombres. Pero esto solo ejemplifica la falta de coherencia lógica, que de hecho es el orgullo de la escuela que representa. Si nuestra única regla de vida ha de ser el perfeccionamiento espiritual de las impresiones del momento, y hemos de seguirlas ciegamente a donde quiera que nos lleven, sin la estabilidad, por no decir la guía, derivada de la gran revelación del pasado, solo puede haber un problema. Simplemente estamos sustituyendo nuestros propios impulsos pasajeros, interpretados como inspiraciones, por la única revelación final de Dios como guía de la vida. Se olvida que Dios ha hablado de una vez por todas para guiar a su pueblo. Se deja de lado su gran provisión colectiva para su pueblo, y estamos a la deriva en las olas del sentimiento meramente subjetivo. Vemos entonces que no son solo Cristo y su cruz los que pueden descuidarse como cosas externas pertenecientes al tiempo y al espacio. Dios mismo, hablando en su palabra, puede ser olvidado en el culto al instante fugaz. Recordamos que ha habido místicos que no han dudado en contrastar abiertamente incluso al Dios exterior con el Dios interior, y en hablar de tal manera que se entiende, o se malinterpreta, que aconsejan despojarse de Dios mismo y volverse solo a la luz que brilla en el interior. Sin duda, no querían decir todo lo que sus palabras parecen expresar. Sin embargo, sus palabras pueden representar para nosotros una especie de símbolo de toda la concepción mística, con el valor exagerado que concede a los sentimientos personales y su desprecio por todo lo que es externo al espíritu del individuo. Aunque hay que admitir que esto excluye todo lo que hace del cristianismo la religión de salvación para un mundo perdido. La cruz, Cristo mismo y el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en su amor dio a su Hijo para morir por los pecadores. El problema que plantea el misticismo es, por lo tanto, precisamente el problema del cristianismo. La pregunta que plantea es si necesitamos, si tenemos, una provisión en la sangre de Cristo por nuestros pecados, o si cada uno de nosotros posee en sí mismo todo lo necesario para el tiempo y la eternidad. Ambas cosas no pueden ser ciertas, y obviamente son tertium non datur. Podemos ser místicos o cristianos. No podemos ser ambas cosas. Y la pretensión de ser ambas generalmente solo encubre la deserción del cristianismo. El misticismo bautizado con el nombre de cristianismo no se convierte por ello en cristianismo. Una rosa, con cualquier otro nombre, olerá igual de bien. Pero de ello no se sigue que cualquier nombre que elijamos para una rosa posea su fragancia. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.